Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Yeshua, hey, Yeshua, hey, Yeshua HaMashiach. 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 Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Nos alegramos en ti, Señor. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo. Vivo está, 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 vivo está. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo. Vivo está, 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 vivo está. Por eso nos alegramos y salta dando vueltas en el aire, danza alegremente para Cristo, grita, canta aleluya a nuestro Dios. Salta dando vueltas en el aire, danza alegremente para Cristo, grita, canta aleluya a nuestro Dios. Salta dando vueltas en el aire, danza alegremente para Cristo, grita, canta aleluya a nuestro Dios. Salta dando vueltas en el aire, danza alegremente para Cristo, grita, canta aleluya a nuestro Dios. Salta dando vueltas en el aire, danza alegremente para Cristo, grita, canta aleluya a nuestro Dios.
alegremente para Cristo grita, canta aleluya a nuestro Dios. Y canta dando vueltas en el aire, danza alegremente para Cristo grita, canta aleluya a nuestro Dios. Y salta dando vueltas en el aire, danza alegremente para Cristo grita, canta aleluya a nuestro Dios. Prepárate, que pronto viene el Rey. Prepárate, que pronto viene el Rey. Majestad, que pronto viene el Rey. En majestad, que pronto viene el Rey. Él viene ya, Él viene ya, Él viene ya. El Rey pronto vendrá. Prepárate, que pronto viene el Rey. Prepárate, que pronto viene el Rey. En majestad, ya pronto viene el Rey. En majestad, ya pronto viene el Rey. Él viene ya, Él viene ya, Él viene ya. El Rey pronto vendrá. Me encontrará danzando hoy mi Rey. Me encontrará danzando mi Rey. Me encontrará alabando hoy mi Rey. Me encontrará alabando hoy mi Rey. Él viene ya. Me encontrará, me encontrará. El Rey pronto vendrá. Me encontrará danzando hoy mi Rey. Me encontrará danzando hoy mi Rey. Me encontrará alabando hoy mi Rey. Me encontrará alabando hoy mi Rey. Me encontrará, me encontrará, me encontrará. Pronto vendrá mi Rey. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda la noche sin parar, y cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Y la 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 la, y 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 la 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 la, con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré con el pandero. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de tu gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche, y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche, y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Declaramos que eres Rey, Señor. Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Estamos contentos de estar una vez más compartiendo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Fernando Aguilar, obrero de la iglesia, ministro y sacerdote del Señor, de la iglesia de Panorama City. Reciban un cordial saludo de nuestro pastor José Gómez. Dios ha sido bueno y maravilloso con cada uno de nosotros, y yo quisiera que allí en su casa, allí donde está, abriera su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo
14 en adelante. Yo quiero transmitir un pensamiento que me ha bendecido, una enseñanza que me ha bendecido de una manera muy especial. Evangelio de Juan, capítulo 1. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y la presencia de su Espíritu Santo. Dice la Escritura: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dice que era lleno de gracia y de verdad. Fíjese que dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Ponga atención a esto, que al ver la gloria del Señor, la gente decía que estaba lleno de gracia y de verdad. La Biblia dice en el capítulo 15, en el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, dice en el versículo 16, o su llenura tomamos todos, es decir, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo el Mesías. Yo quiero que se dé cuenta que en estos primeros versículos de un evangelio tan profundo como el de Juan, Juan primero deja claro una tremenda verdad, amados hermanos, en el evangelio. Dice: quiero que sepa que el Verbo que era Dios se hizo carne. Amado hermano, cuando el Señor se presenta, aquí dice que Juan, dice Juan que vimos su gloria y era como del unigénito, pero note que estaba lleno de gracia y de verdad. Entonces, si estaba lleno de gracia, dice la Escritura en el versículo 16, porque de su plenitud, de su llenura, tomemos. Y él estaba lleno de gracia y de verdad, porque de esa llenura tenemos que tomar, de esa gracia que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, viene y nos presenta. Es decir, que tomemos de esa gracia. Entonces yo quiero que leamos un poquito este pasaje, donde nos habla que algo tenemos que tomar del Señor. Dice que cuando Él vino, dice que era como la gloria del unigénito del Padre, porque Juan dice que ahora nosotros tomemos de esa llenura, que es la llenura de la gracia. Yo quiero que hablemos, amado hermano, un poco acerca de lo que es la revelación de la gracia. Cuando Jesús aparece en la tierra, en esos días, era un tiempo donde las profecías se habían cumplido. Dios había puesto en el pueblo de Israel todas las profecías. Todo el Antiguo Testamento hablaba de la manifestación del Verbo. Lo tremendo es que algo sucedió, que toda aquella palabra se había trastocado de tal manera que cuando Jesús llegó, no lo reconocieron como el Mesías. Era un tiempo donde había mucha religiosidad, donde habían cambiado la palabra de Dios por mandamientos de hombres, por religiosidad. Amado hermano, era tremendo. Había una religiosidad tan tremenda que cuando Jesús vino, miraba, hermano, aquellos hombres y mujeres que pecaban, y en lugar de condenarlos, de juzgarlos, Jesús les perdonaba los pecados. Había una manifestación de la gracia sobrenatural sobre el pueblo de Israel cuando Jesús viene, y a los únicos que condenó, a los únicos que criticó que los exhortó fue a los fariseos en Mateo capítulo 23, cuando les habla hipócritas y les dice sepulcros blanqueados, porque habían cambiado los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres. Entonces cuando Jesús viene y manifiesta la gracia, manifiesta la verdad del evangelio, Él empieza a cambiar la situación de aquel tiempo que había en el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel, amado hermano, usted sabe, había mucha gente enferma, había mucha gente paralítica, había mucha gente que tenía ataduras, que estaban endemoniados, pero llega la manifestación de la persona de Jesucristo, amado hermano, y empieza a ver ese amor, esa bondad, esa manifestación de la gracia y de la verdad del Evangelio, y empieza Jesús a predicar una verdad que empezó a cambiar y a transformar las vidas de aquellas personas. Vino Jesús y él declara: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley, yo vine a satisfacerla, otras versiones dice, yo vine a darle el verdadero sentido a la ley. Miren qué tremendo. Entonces, cuando Jesús viene, colisiona con aquellos religiosos, colisiona con aquellas personas que tenían de alguna manera poniéndole cargas al pueblo de Israel. Y entonces viene Jesús y empieza a colisionar, porque en aquel tiempo, amado hermano, amada hermana, había situaciones donde el día sábado Jesús empezaba a sanar, empezaba a liberar a los que estaban oprimidos, y los señalaban los fariseos, los señalaban los religiosos, y aquel día sábado no querían que Jesús hiciera milagros, pero Jesús viene y empieza a cambiar la situación, porque Moisés traía la ley, pero Jesucristo venía a manifestar la gracia por medio de su persona, venía a manifestar el verdadero sentido de la palabra de Dios. Ellos venían y criticaban a Jesús cuando hacía milagros. Entonces ellos venían y empezaban a traer algún enfermo, traían un endemoniado, y los fariseos criticaban a Jesús. Pero había una religiosidad bien tremenda. Pero Jesús viene a traer la gracia, viene a cambiar de tal manera, amado hermano, que había en el pueblo de Israel, hermano, había una situación tan difícil. Pero cuando Jesús empieza a predicar el evangelio del reino de los cielos, empieza a haber una manifestación de sanidades, una manifestación de sobrenaturalidad, que aún los paralíticos, aquellos que estaban enfermos, que tenían dolencias en el pueblo, eran sanados de toda enfermedad. Aquella mujer, amado hermano, amada hermana, de flujo de sangre, dice la Escritura que tenía 12 años con flujo de sangre. Pero se tuvo que encontrar con la persona de nuestro Señor Jesucristo, y la gracia y la verdad se manifiesta en aquella persona que tenía 12 años, aquella mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Pero ahora la manifestación de la gracia estaba sobre la vida de aquella mujer. 12 años gastando sus bienes. Pero ahora viene Juan y dice: tomemos de esa gracia, de su plenitud, de su gracia, gracia sobre gracia. Y aquella mujer dijo: si tan solo tocare el borde del manto de Jesús, seré salva. Mire qué tremendo. Empezó a colisionar con los fariseos, con los escribas, con los religiosos, porque empezó a traer un cambio. La gracia, el evangelio empezó a traer un cambio al pueblo de Israel. Había una mujer en el pueblo, en la sinagoga, que era hija de Abraham, de la promesa. Esa mujer tenía 18 años atada por Satanás, pero déjame decirte que cuando se encontró con Jesucristo, la gracia de Dios se manifiesta en ella, y dice que esa mujer fue liberada. Hermanos, vino una tremenda liberación para mucha gente, muchos enfermos, muchos lunáticos, muchos paralíticos, y todos fueron sanados. Aquel hombre que estaba ciego le dice a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquel hombre fue sanado de su ceguera. La gracia y la verdad se estaban manifestando en el pueblo de Israel de una manera tremenda. Por eso Jesús, amado hermano, viene y manifiesta la gracia, viene y manifiesta la verdad para cambiar y transformar los corazones del ser humano.
aquel evangelio que estaba predicando Jesús empezó a cambiar muchas vidas. Pero es la gracia de Dios que se manifiesta en nosotros y empieza a cambiar las circunstancias. Yo no sé qué circunstancia estás viviendo en estos momentos. Estamos viviendo, el mundo está viviendo, Estados Unidos, California, está viviendo un tiempo difícil donde necesitamos tomar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo un tiempo donde los niveles de contagios de COVID están subiendo cada día más. Pero necesitamos tomar de la gracia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, porque de su plenitud tomemos, es decir, gracia sobre gracia. Y cuando hablamos, amado hermano, de esa gracia, amado hermano, estamos hablando de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquella mujer de flujo de sangre, al mirar a que iba Jesús caminando, al mirar que iba Jesús entre la multitud, el deseo de ella fue acercarse a Jesús. Déjame decirte, amado hermano, amada hermana, que si estás pasando por momentos críticos, que si estás pasando por un momento difícil, aquella mujer había gastado todos sus bienes para poder curarse y nunca halló cura, pero encontró a la persona de Jesucristo y la gracia y la verdad de Jesucristo se manifestaron en su persona, de tal manera que esa mujer fue sana en aquel instante. Miren qué tremendo, amado hermano. Empezó a haber una manifestación tremenda. Mire, el pueblo de Israel estaba siendo cargado por los religiosos. Llevaban cargas que estaban poniendo cargas que ni ellos mismos podían llevar. Pero Jesús, amado hermano, viene y empieza a declarar, amado hermano, una diferencia por medio de la predicación del evangelio, de tal manera que dice la Escritura que trajeron una mujer que la hallaron en adulterio y lo querían apedrear, pero Jesús empieza a decir que está libre de pecado, tire la primera piedra. Lo que Jesús le dice, yo no te condeno, yo vengo a manifestar mi gracia y la verdad, yo vengo a cambiar la vida del ser humano, porque Jesucristo es el único que cambia, Jesús es el único que transforma. Por eso tenemos que tomar de la gracia del evangelio de Jesucristo. Mire qué tremendo, porque cuando nosotros miramos, amado hermano, la invitación que Jesús hace en Mateo capítulo 11, versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero leyendo una Biblia de los mismos hebreos, ¿sabe qué dice? Jesús dice: venid en pos de mí todos los que están agotados tratando de guardar todas las reglas que los hombres os han puesto sobre vuestros hombros. Mire qué tremendo, para merecer el reino de los cielos, que yo les haré descansar. Mire qué tremendo es cuando los hombres, hermano, cambian la verdad de Dios por religiosidad y ponen cargas pesadas a los hombres. Mire, pareciera que la religión te hace llevar una carga pesada, te hace ponerte cargas que no debemos de llegar. Pero dice la Escritura aquí en el versículo 29, a Jesús declarando, dice 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del evangelio, el yugo del Señor. Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero la religión hace que casi no se pueda avanzar. Hermano, siempre usted sabe, la religión o la religiosidad siempre te va a señalar, siempre un dedo señalador pasa sobre ti, y pareciera que el evangelio de eso se tratara. Pero yo quiero llevarle a usted que en el evangelio del Señor lo que tenemos que entender es que el yugo es fácil. ¿Y qué es el yugo? Lo que se le ponía a aquellos dos bueyes para que trabajaran juntos. Entonces Jesús dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga.
está diciendo Jesús, aquí estoy yo, quiero que te pongas a la par mía para que trabajemos juntos. Lo que está diciendo el Señor, ponte a la par mía, yo te voy a ir diciendo cómo se trabaja, yo te voy diciendo cómo se camina, yo te voy diciendo cómo se vive esta vida. Mire qué tremendo. Jesús empieza a manifestarse de una manera sobrenatural, amado hermano, que no quiere que llevemos una vida cargada, una vida estresada, una vida con enfermedad, una vida con situaciones difíciles económicas, con situaciones de estrés, de problemas, sino que vayamos, amado hermano, a la par de Jesús trabajando y Él conduciéndonos, porque dice la Escritura, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire qué tremendo, porque si en el Evangelio amado hermano, se nos está haciendo difícil caminar en el Evangelio y pareciera que estamos estresados y que cada vez que estamos pasando, en lugar de ir de gloria en gloria, vamos sintiéndonos cada día más pesados. Déjame decirte que ese no es el Evangelio. El Evangelio, amado hermano, el Evangelio de la gracia es estar a la par de Jesús caminando, porque estamos tomando de la gracia y de la verdad, porque de su plenitud, y Él está lleno de gracia y de verdad. Miren qué tremendo, porque venid a mí, dice el Señor, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hermano, yo no sé qué evangelio estás viviendo. Yo no sé cómo te sientes en el Evangelio, pero el Evangelio que me enseña la palabra es un Evangelio ligero, donde vamos a ir avanzando y vamos de gracia en gracia, avanzando hasta mirar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero si estás viviendo un Evangelio donde te cuesta congregarte, donde te cuesta alabar a Dios, donde te cuesta orar, donde te cuesta buscarte la presencia de Dios, donde te cuesta buscarte la llenura de Dios, déjame decirte que este no es el Evangelio que está escrito en su palabra. El Evangelio te lleva a la llenura, el Evangelio te lleva a alabar y a glorificar a Dios, el Evangelio te lleva a congregarte, el Evangelio te lleva a buscar de su palabra, el Evangelio te lleva a buscar del reino de los cielos, a buscar de las profundidades. El Evangelio del reino es un Evangelio de gracia, un Evangelio donde tenemos que tomar de su plenitud, donde tenemos que tomar de su gracia. Mire qué hermoso dice la Escritura en el diccionario Strong, dice que gracia es algo gratificante. Esa es la influencia divina sobre tu corazón y se va a reflejar, mira, oiga bien, se va a reflejar en tu estilo de vida. Por eso yo siempre he dicho que el Evangelio no es religión, sino que es un estilo de vida. Dice que es un favor gratuito. Dice que es una aprobación divina. Mire, entonces yo quiero que usted y yo sepamos que gracia es una influencia divina sobre tu corazón y sobre mi corazón. Gracia es una provisión del cielo. Gracia es el impulso divino. ¿Sabe que para enfrentar los problemas que nosotros, amado hermano, amada hermana, no podemos solventar? Situaciones, problemas que nosotros no podemos resolver, pero que la gracia de Dios, el favor de Dios se manifiesta en lo que nosotros no podemos hacer y llega, amado hermano. Por eso la predicación del Evangelio, cuando Jesús viene y empieza a manifestar la gracia y la verdad del Evangelio, amado hermano, Él empieza a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Empieza a predicar un Evangelio de poder, porque ese Evangelio, amado hermano, es una palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que llegaba hasta partir el alma, los tuétanos, y llegar a la profundidad del hombre interior. Mire qué tremendo. Por eso la gracia de Dios se manifiesta donde el ser humano no puede llegar, donde el psicólogo no puede llegar, donde los doctores no pueden llegar, donde las terapias de hombre no pueden llegar. Pero cuando la manifestación de la gracia llega a nuestras vidas, empieza a cambiar y a transformar a aquellas personas, aquellos hombres que tienen un corazón duro y que solamente la gracia de Dios, el favor de Dios, aquel favor inmerecido empieza a manifestarse en el ser humano de tal manera que aquella persona empieza a cambiar sus actitudes. Por eso cuando la gente caminaba y se encontraba con Jesús,
Su vida ya no era igual. La vida de aquella mujer con flujo de sangre que tuvo un encuentro con Jesús ya no fue igual. La vida de aquel hombre ciego, de aquel hombre paralítico, de aquel hombre leproso, de aquellos hombres que se encontraron con Jesucristo, ya no fue igual, porque la gracia y la verdad se manifestaron en ellos. Aquel hombre endemoniado galareno estaba atormentado por 6,000 demonios, pero se encuentra con Jesús y la gracia lo liberó, la verdad de Jesús lo liberó. Aquel hombre fue liberado porque tuvo un encuentro con Jesucristo. ¿Sabe una cosa, amado hermano? Yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo está tu corazón, pero ¿sabe una cosa? Dios se quiere manifestar aún en la enfermedad. Yo no sé si estás en tu casa enfermo o enferma, pero déjame decirte que la gracia y la verdad quieren manifestarte en tu vida. Ese favor divino, esa influencia del cielo, esa provisión del cielo, ese impulso divino quiere manifestarte en tu corazón. Quiere manifestarse donde el corazón, amado hermano, está dañado, donde el corazón está dolido. Ahí quiere manifestarse Dios. Donde la enfermedad está, donde está el cáncer, donde está el SIDA, donde está la enfermedad terminal, ahí Dios quiere manifestarse. Por eso cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo, amado hermano, empieza a cambiar la situación, porque la situación en el pueblo de Israel era una situación donde había mucha religión. Donde había mucha religión y estaban oprimiendo al pueblo de Israel con cargas pesadas. Por eso, amado hermano, este es un evangelio de la gracia. Un evangelio que podemos enfrentar situaciones que no vamos a solventar con nuestras propias fuerzas, sino que vamos a llevarlas, amado hermano, y Dios va a solucionar. Por eso la Biblia nos enseña, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no soy yo, sino que es la gracia de Dios en mí. Mucha gente, amado hermano, se le hace la invitación a la iglesia y muchas veces dicen, no, es que ahí no toman, ahí no esto, ahí no aquello, y empiezan a decir una serie de cosas. Pero sabe una cosa, amado hermano, no hemos cambiado nosotros por nuestra propia fuerza. No hemos cambiado nosotros porque hemos sido buenos, sino porque es la gracia y la misericordia de Dios que se ha manifestado en nosotros para poder cambiar actitudes. Por eso yo le digo a las personas, no importa cómo vengas, porque cuando vengas a la iglesia, la presencia, la gracia, la verdad de Dios se va a manifestar y vas a empezar a cambiar la vida y tu forma de caminar, tu forma de hablar, tu forma de actuar, porque sabes una cosa, la gracia de Dios va a trabajar donde tú no puedes trabajar, donde tú no puedes actuar. Quizás se te hace imposible dejar de fumar, dejar de tomar, dejar hasta de drogarte, tu mal humor, tu carácter, pero sabes una cosa, cuando la gracia de Dios se manifiesta en tu vida, empieza a suceder algo sobrenatural desde el corazón, desde el interior del hombre, del corazón, del pensamiento, porque empieza a renovarse todo, empieza a cambiar el corazón, empieza a cambiar la mentalidad del ser humano cuando vienen a los pies de Cristo, cuando vienen a la presencia de Dios. La gracia y la verdad se manifiesta y hace un lado la religión, hace un lado la opresión, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras y Jesucristo empieza a gobernar el corazón del ser humano. Mire qué tremendo. Yo no sé si le puede dar palmas de alabanza ahí en tu hogar y decir gloria a Dios por esa gracia que nos ha sido revelada por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 7. Vaya conmigo, por favor. Efesios 1, 7. Dice la Escritura en Él, hablando de Cristo. Dice que tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Mire, aquí lo que le quiero trasladar. Dice, según las riquezas de su gracia. Mire, qué tremendo. Dice que tenemos redención, en Él tenemos liberación. Y otras versiones dice que tenemos rescate mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y dice, según
las riquezas de su gracia. Entonces quiere decir que la gracia sirve primeramente para salvarnos. Dice la Escritura, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y no, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Amado hermano, la salvación, las riquezas de su salvación, amado hermano, es un regalo de parte de Dios. Es un regalo que nos trae gozo, que nos trae alegría, que nos trae paz. Fíjese, amado hermano, la salvación es una salvación sobrenatural porque viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios cuando la gracia de Dios, ese favor inmerecido, se manifiesta en nuestras vidas. La salvación de Dios nos garantiza la vida eterna. Nos garantiza estar en la presencia de Dios. Es un regalo sobrenatural. Pero sabe una cosa, es la gracia de Dios que se manifiesta en nosotros para salvar nuestras vidas. Mira, una de las cosas, amado hermano, es que la gracia de Dios es un favor inmerecido. ¿Sabe? Usted y yo no hemos hecho absolutamente para obtener la salvación, porque esto no es por obras para que nadie se gloríe. Ese es un regalo de parte de Dios. Por eso, amado hermano, por eso nosotros creemos que la gracia de Dios se va a extender sobre tu familia, se va a extender sobre tus hijos, se va a extender sobre tu vecino, sobre tu vecina, sobre tu compañero de trabajo, porque sabe una cosa, la gracia de Dios es un favor, es un regalo que sale del corazón de Dios. Es un regalo que sale del corazón de Dios. Por eso la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué hermoso es aquel ejemplo que nos dice la Biblia de aquel hombre malhechor, aquel hombre que era un ladrón, que no tenía, quizá para el ser humano no tenía perdón. Para el ser humano lo único que le esperaba a aquel hombre, aquel malhechor, era la muerte, era la condenación. Pero aquel hombre que se encuentra a Jesús en la cruz del Calvario, y quizá en el camino a la cruz, al camino al monte del Calvario, el monte de la calavera, quizá aquel hombre le estaba diciendo cosas. Mira, si tú eres realmente el Dios de los judíos, sálvate a ti mismo. O le estaba diciendo cosas, se estaba burlando de él. Pero de repente, cuando estaba ya Jesús ensangrentado, estaba golpeado con la corona de espinas, aquel malhechor voltea y lo mira, y ya no lo mira como aquel Jesús que todo el mundo lo criticó, que todo el mundo lo juzgó camino al Calvario, sino que lo mira y empieza a mirarlo y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Mire qué tremendo. ¿Qué es lo que sucede? La manifestación de la gracia en sus últimos minutos de vida de aquel malhechor. Amado hermano, se manifiesta la gracia y empieza a cambiar el corazón de aquel malhechor. Empieza a cambiar el corazón y la manera de mirar a aquel malhechor, porque ya no lo miraba como un Jesús golpeado, como un hombre golpeado, sino que lo miraba como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Mire qué tremendo. Empezó a mirar a Jesús de una manera diferente, de una manera que sabía que Él era el único que podía darle vida eterna. La gracia se manifestó de una manera sobrenatural sobre aquel malhechor. Por eso yo te digo, yo no sé qué situación estás pasando con tu familia, con tu hijo. A lo mejor tu hijo está en las drogas y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que está sucediendo con mi hijo que no cambia? Estoy orando, estoy pidiendo por él. ¿Sabes una cosa? Toma de la gracia de Dios y dile al Señor, aquí está mi hijo, aquí está mi esposo, aquí está mi matrimonio. Hay matrimonios a punto del divorcio, pero ¿sabes una cosa?
necesitamos de ese favor divino, necesitamos de la gracia de Dios para que ese matrimonio sea unido, necesitamos de ese favor de Dios para que el joven cambie su vida, para que aquella joven cambie su vida. Hay jóvenes que están en amargura, en tristeza, que están en depresión, hay personas que están a punto del suicidio, pero ¿sabe una cosa? La manifestación de la gracia va a cambiar la vida de aquellas personas. Aquellas personas que no conocen a Jesús, aquellas personas que no conocen la verdad del Evangelio, vienen a Jesús y empiezan a cambiar su forma de pensar. Por eso es de que cuando se predica el Evangelio, cuando Jesús empezó a predicar el Evangelio, empezó a predicar el reino de los cielos se ha acercado, porque iba a haber un cambio. Cuando la palabra de Dios se predica, cuando la palabra de Dios entra a los hogares, cuando la palabra de Dios entra al corazón del ser humano y empieza a hacer cambios radicales. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, amado hermano, es una palabra que trae riquezas de su gracia, una palabra que trae cambios, porque la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, para que tomemos de las riquezas de su gracia, para que haya un cambio en el corazón del ser humano. Mire qué tremendo, aquel malhechor le faltaban minutos para morir. Quizá hay mucha gente que dice, estoy enfermo, estoy enferma. Hay mucha gente que cree que es el último tiempo de vida porque le han dado tiempo, el doctor le ha dado tiempo de vida. Pero yo quiero decirte en esta tarde que si te acercas a Jesucristo, Él te puede dar vida eterna. Mire qué tremendo. La Biblia dice que cuando Él vino estaba lleno de gracia. Y dice que de su gracia agarremos todos. Mire qué tremendo. Por eso el amor de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire qué tremendo. No merecíamos ser salvos porque éramos pecadores, pero fue tanta la manifestación de la gracia, de la verdad, del amor para con nosotros, que aunque siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús no le importó la vida pasada de aquel malhechor. A Jesús no le importó lo que aquel ladrón había hecho en su vida pasada. Lo que a Él le importó es de que Él reconoció quién era Jesús. Amado hermano, yo no sé cuántas religiones te han presentado, pero yo vengo a decirte que la religión te va a traer cargas. Pero Jesús viene a traerte liberación. Jesús viene a traerte vida eterna. Jesús viene a traerte paz y gozo a tu alma. Por eso a Jesús no le importaba lo que había hecho aquel hombre, porque sabía que ese hombre podía cambiar su vida en ese momento para pasar a vida eterna. Yo no sé qué es lo que tú has hecho en tu vida pasada. Lo que yo vengo a decirte es que la verdad y la gracia quieren manifestarte en tu vida para que tú cambies, porque la Biblia dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Mire qué tremendo, porque dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, más la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mire qué tremendo. Porque por gracia sois salvos, mediante la fe en Jesucristo, porque esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Mire, qué tremendo. Quiere decir que aquel hombre malhechor estaba incapacitado, estaba en la cruz, atado de pies y manos, no podía salvarse a sí mismo físicamente. Tuvo que tomar de la gracia de Jesucristo para poder entrar al reino de los cielos, para poder ser salvo espiritualmente. Mire, quiere decir que la gracia de Dios nos sirve para suplir nuestras incapacidades.
La gracia de Dios nos ayuda para suplir nuestras incapacidades. Yo no sé cuál es tu incapacidad. Yo no sé si te has quedado sin trabajo. Yo no sé si la economía está fuerte ahorita para ti, no tienes para la renta, no tienes para comer, pero déjame decirte que toma de la gracia de Dios, que es un favor inmerecido, que es un favor que desciende del cielo y empieza a convertir esa bendición de una manera sobrenatural y empieza Dios a cambiar la situación. ¿Cuáles son nuestras incapacidades? Quizás tienes amarguras, tienes problemas, tienes traumas que han venido desde la niñez, tienes enfermedades, pero ¿sabes una cosa? Acércate al trono de la gracia para que encuentres el oportuno socorro. Nuestro Señor Jesucristo quiere derramar sobre tu vida las riquezas de su gracia. Hermano, descansemos en las riquezas. Quizá aquel malhechor no creía en Jesús. Quizá aquel malhechor no creía a lo que estaba pasando en la cruz del Calvario. Pero la gracia de Dios, aquella influencia sobre el corazón de aquel hombre, de aquel malhechor, fue transformada de una manera sobrenatural. Quizá tienes un familiar, un hijo que no cree en el Evangelio, que no cree en la palabra. Pero déjame decirte que la gracia, la influencia divina, cuando nosotros doblamos rodillas por nuestra familia, por nuestros hijos, algo sobrenatural sucede. La gracia de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Mire, qué tremendo, porque ¿sabe una cosa? Nosotros no fuimos salvos porque éramos buenos, sino por malos. Nosotros, amado hermano, no hicimos nada. Un predicador dice, el cristiano no es un hombre bueno, sino un desgraciado vil salvado por la gracia. Miren qué tremendo, nosotros no alcanzábamos la salvación por nuestras propias fuerzas. Tuvimos que obtener esa salvación por medio de Jesucristo. Fue Jesucristo el que nos alcanzó, fue Jesucristo el que derramó de su gracia, fue Jesucristo el que nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Él nos escogió, Él nos amó primero, Él cambió nuestras vidas. Por eso hoy en día, amado hermano, vas a mirar mucha gente que en su vida pasada eran expandilleros, eran narcotraficantes, eran asesinos, pero que ahora están predicando el Evangelio, pero que ahora son pastores, ahora son ministros, ahora tocan en alabanza, ahora adoran a Dios, ahora exaltan a Dios, porque la gracia de Dios se manifestó en el corazón de ellos y los transformó de tal manera que ahora hacen visible la persona de Jesús en el caminar, en el hablar, en el predicar el Evangelio y en poner las manos sobre los enfermos, porque aún aquellos hombres que no valían nada para la sociedad, pero que ahora Dios los ha capacitado y les ha dado del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les ha dado dones de sanidad, dones de milagros, dones de fe, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, les ha dado lenguas, interpretación de lenguas, y ahora ellos están caminando de una manera sobrenatural, de una manera que ni ellos mismos se imaginaban cómo iban a caminar, porque la sociedad te desecha, el hombre te desecha, pero Dios manifiesta su gracia y empieza a cambiar el corazón del ser humano. Miren qué tremendo, empieza a cambiar el corazón del hombre. Por eso yo te digo en esta tarde, yo no sé qué situación estás pasando. Quizá este tiempo de crisis, de pandemia, estás pasando por una situación diferente, una situación difícil, pero yo te invito a que tomes de la gracia de Dios. Yo no sé si te está faltando el trabajo, pero yo quiero decirte en esta tarde, yo quiero orar en esta tarde por cada familia. Yo quiero orar en esta tarde para que la gracia de Dios se manifieste a tu vida. Yo no sé si estás batallando con un familiar, con un hijo. Yo no sé si estás batallando con alguien, pero sabes una cosa, yo quiero decirte que el Evangelio tiene poder para cambiar y transformar vidas, porque es el Evangelio de la gracia, donde trabaja, donde el ser humano no puede trabajar. Yo quiero que te pongas de pie en esta tarde
ahí donde estás en tu hogar, yo quiero orar por ti y decirte en esta tarde: Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tú estás pleno, estás lleno de gracia y de verdad. Señor, y tu palabra nos enseña que tomemos de esa gracia, que tomemos de esa verdad, Señor, sabiendo que la gracia, Señor amado, es una influencia divina, que la gracia, Señor amado, es un favor inmerecido, que la gracia, oh Dios Todopoderoso, sale de tu corazón para manifestarse a los hombres. La gracia, Señor amado, es algo gratificante, es la influencia divina que sale de tu corazón, oh Dios Todopoderoso, para trabajar en nosotros. Señor amado, sabemos que tú te manifiestas de una manera sobrenatural. Por eso te pedimos, por esa provisión divina, Señor, que tú toques el corazón de aquel hijo que está en rebeldía, de aquel hijo que está en amargura, en tristeza, de aquel esposo, Señor, que no quiere saber nada de ti, de aquella esposa que no quiere saber de ti, Señor. Que la gracia tuya, Señor, se refleje en él, que la manifestación, Señor amado, de tu palabra se refleje de una manera sobrenatural, Señor. Que la gracia tuya, Padre, se manifieste, Señor, en aquella esposa, Señor, en aquel familiar, Señor, en aquel anciano, Padre, en aquella anciana, Padre, que no quiere saber de ti, Señor, pero que ahora, Padre Santo, en estos tiempos, Señor, difíciles, Padre, oh Señor, aquel que está enfermo, Señor, aquel que tiene COVID, Señor, aquel que está en un hospital, aquel que está en cama, Señor, oh Padre, te pedimos que extiendas tu mano de poder, Señor, que esa gracia, Señor, se manifieste, Señor, en esos cuerpos enfermos, aquellos que están enfermos, Señor, de cáncer, aquellos que están enfermos con enfermedades terminales, Señor amado, que la gracia tuya se manifieste, Señor, porque sabemos que tú rompes las cadenas, tú rompes las ataduras. Padre, venimos pidiéndote por aquellas almas, Señor, que no te conocen, por aquellas almas, Señor amado, que todavía, Señor, están viviendo en tiniebla, en oscuridad, Señor, pero que tú, Señor amado, has dado, Señor, oh Padre, un rescate por nosotros. Tú has dado, Señor, tu sangre preciosa por cada uno de nosotros. Y Padre Santo, tu palabra nos enseña que son riquezas, Señor, de tu gracia, que son favores, Señor amado, sobrenaturales para cambiar al ser humano. Señor, te pedimos, Padre, que cambies el corazón, Señor, que traigas sanidad sobre los enfermos en este tiempo, Padre. Señor, y que tu palabra llegue, Señor amado, a cada familia, a cada corazón. Señor, te rogamos, Señor, oh Padre, que tú seas manifestándote en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias por tu palabra y por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén.